Hola amigos de Hora de Leer, bienvenidos al 2022. Este es un nuevo año, nuevos desafíos, nuevas lecturas. Por supuesto, estamos aquí en Hora de Leer con un escritor arequipeño que abre la temporada 2022 de Hora de Leer. Es Víctor Lozada y vamos a hablar de esta novela, Diserpo. Víctor, bienvenido a Hora de Leer. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! Bueno, Diserpo es una novela sobre una pandemia muy parecida a lo que nos ha ocurrido. Empiezan a pasar cosas similares a lo que nos ocurrió en el inicio de la pandemia, el miedo, el misterio, la ignorancia, pero los efectos de esta enfermedad son diferentes. ¿Cuáles son, Víctor? ¿Qué es lo que le pasa a la gente con el contagio de Diserpo? Pues mira, primero una cosa interesante de esto es que yo escribí esta novela en 2017. Ah, esta no es una novela a partir de del COVID. No. Es más, ya había firmado con la editorial Animal de Invierno 3 meses antes de que comience toda esta pandemia. Ajá. Entonces, cuando comenzó todo esto, como que nos quedamos un poco de, oye, esto suena un poco de premonición de todo lo que está pasando. Y cuando comenzamos a editarla, era como un reflejo, porque estamos editando temas de cuarentenas, de máscaras, en el momento que se estaba aplicando cuarentenas y máscaras y todo eso. Ajá. Entonces fue una experiencia muy, o sea, como muy interesante, y a la vez como que divertida, ¿no? Haber pensado esto tiempo antes de la pandemia. Entonces, cuando me preguntaban cómo es que pensaste todo esto antes de que pasara, y yo les comencé a decir, es que es lógico. Es lógico que esté pasando todo lo que está pasando si uno comienza a imaginar de cómo hubiera sido una pandemia. Obviamente los gobiernos tratan de limitar el contacto con personas, comienzan a tratar de crear vacunas, personas están en contra de las vacunas, comienzan a decir que todo es mentira, y es que es lógico, todo lo que está pasando, si es que una persona hubiera pensado cómo sería una pandemia de este tipo antes de que pasara, llegaba a la misma conclusión. Bueno, de hecho acusaron a Bill Gates de estar detrás de todo el diseño de la pandemia del COVID, porque él dijo, bueno, va a venir una pandemia, probablemente va a ser respiratoria y van a pasar estas cosas, así que pues claro, tiene sentido que sabíamos más o menos lo que podía ocurrir, pero me llama mucho la atención porque la verdad es que es bien preciso de cómo los gobiernos empiezan a proteger, los miedos que empiezan a tener las personas alrededor del contagio. Sí, no, completamente. Pero regresando a tu pregunta, con la diferencia es que la pandemia en mi novela, en vez de provocar efectos físicos, lo que hace es que quita la capacidad de tener sentimientos y emociones, lo cual crea una pandemia muy bizarra, porque la gente no entiende qué tan peligroso es. Porque una cosa es ver las filas de gente que están entrando a los hospitales porque gente se está muriendo, pero otra cosa es ver gente que ha sido infectada, pero que está caminando por las calles. Y si es que no hablarían con estas personas, no se darían cuenta que han sido infectadas, ¿no? Claro. En Diserpo, quien narra la historia, el protagonista, es un periodista que empieza a ver todo lo que ocurre. Y que en la mayor parte de la novela, no vamos a hacer un gran spoiler, pero en la mayor parte de la novela él no está contagiado. Contémosles a quienes no han leído Diserpo, ¿qué le pasa a la gente? O sea, ¿cómo son los síntomas? Un día te da una fiebre y después, ¿qué ocurre? Y después, pues te desmayas y después se te quita la fiebre y es que ya no tienes sentimientos. Pero de ahí es una cosa extraña porque la gente al principio piensa que está completamente sana. Ajá. ¿Ok? Siente que hay algo raro. Digamos, hay un ejemplo que no es tanto spoiler, es de que un chico estaba sufriendo el luto de su padre y se despierta y ya no siente pena por esa pérdida. Entonces comienza a pensar, ¿esto es normal o no? Porque tal vez simplemente la pena ya la dejé atrás, ¿no? Entonces, inclusive cuando yo estaba escribiendo, estaba tratando de ponerme en los zapatos de las personas infectadas, diciendo, ¿cómo es que yo sabría que tengo Diserpo si es que en este momento, digamos, estamos hablando y no siento nada? No sabría. Inclusive una persona que está enamorada, le da Diserpo, apenas se despierta,
¿cómo es que sabe que ya no está enamorada? Porque el sentimiento de enamoramiento no es una cosa que estás sintiendo constantemente, ¿no? Al menos al principio de la relación sí, un poco, pero después es que no sabes que estás enamorada si es que no tienes a la persona de la cual te has enamorado. Entonces es una cosa muy interesante cómo es que este descubrimiento es lo que está pasando, ¿no? Porque no es claro. Y una vez que ya se llega a la conclusión que efectivamente quita la capacidad de tener sentimientos, emociones, ya la gente pues entiende, ¿no? Esto me pasa, entonces me despierto, entonces automáticamente sé que no tengo sentimientos, pero las reacciones son diferentes por cada persona. Claro, y hay una cosa muy interesante en la novela y es como quienes se contagian en algunos casos intentan cosas audaces, intentan cosas fuertes, violentas, incluso para volver a sentir, porque digamos, la conciencia de que no tenemos sentimientos genera en ellos la sensación de, bueno, algo tengo que hacer para poder tener adrenalina, para poder tener una pasión, para poder tener algún sentimiento de remordimiento, de culpa, de cualquier cosa, ¿no? Es como la necesidad de sentirse humanos con las emociones. Y lo que has dicho al final es muy interesante porque de ahí comienzas a pensar en sí qué nos hace seres humanos, los sentimientos o nuestra capacidad de raciocinio, ¿no? Uh -huh. Y eso es solo una parte de las personas en mi novela que reaccionan de esa forma, pero hay otras que reaccionan de diferente forma. Y ahí quise meter un poco del tema de filosofía budista oriental, ¿no? Que habla sobre el ego, ¿no? Que cada uno crea el ego que es la persona que creemos ser, ¿no? Y este ego se alimenta de las emociones. Entonces, cuando le cortas ese alimento, el ego se vuelve loco, ¿no? Trata de buscar las emociones que lo crearon. Por eso, digamos, hay las personas que tienen este ego, pues, autodestructivo, ¿no? Las típicas personas que dicen, yo no valgo nada, no merezco nada, todos son mejores que yo, y se alimenta este tipo de emociones. Y estas personas, cuando tienen diserpo y el ego se vuelve loco, pues busca la autodestrucción completa de la persona, ¿no? Uh -huh. Que es, pues muchas personas se comienzan también a matar a quitarse la vida cuando tienen diserpo. Entonces, todo depende del tipo del ego que una persona tiene, que se ha creado antes de ser infectado. Claro, porque también hay los que se sienten superiores, que sin emociones, sin sensaciones, sienten que ya no tienen la limitación de la fragilidad que te da sentir compasión o sentir miedo o sentir algún tipo de amor por alguien. Entonces ellos sienten que son superiores, ¿no? También está ese tipo de ego, digamos, que tiene, en el que tiene un efecto feroz diserpo. Claro, inclusive yo me imagino, o sea, me puedo imaginar claramente a Trump infectado con diserpo, sería igualito, o sea, no cambiaría. Sí. Sería la misma persona, estaría no sé si ya está infectado, me parece. Tal vez sea la víctima número 1 de diserpo y no nos hemos dado cuenta. Pero sí, cuando tienes un ego súper narcisista, es que ya no te importan los sentimientos, es que simplemente es la idea que tienes de ti mismo, de que eres lo máximo y que eres narcisista y ya no te importa. Y por eso tal vez el sentimiento de empatía podría ir en contra de esta idea narcisista que tienes de ti mismo, ¿no? Entonces, pues sí, Trump estaría igualito, ¿no? Es más, estaría feliz de que ya la última gota de empatía que podía tener ha desaparecido. Sí. Bueno, la novela da una vuelta, ¿no? Porque arranca en el momento final, en donde ya al principio de la novela se sabe que ha ocurrido un crimen, pero juega con quién fue el responsable del crimen y el final está muy bien, ¿no? La revelación del final. Pues, Víctor, gracias por Diserpo. ¿De dónde sale el nombre de Diserpo? De la palabra del virus. Porque esto es una palabra en latín que significa fragmentado o cercenado. Porque ya que no quería darle un nombre como que virus, COVID o algo por el estilo, ¿no? Porque tiene que ver con algo tan humano que son los sentimientos. Entonces le quise dar una palabra que no suene tan científica, ¿no? Y diserpo, que significa, como te decía, cercenado, segmentado, significa que te cercena la capacidad de tener sentimientos. Sí. Bueno,
Pues está muy bien, Diserpo. Víctor, gracias por estar en Hora de Leer. Ojalá tenga, como decimos los colombianos, buena espalda, es decir, que tengamos muy buenos escritores en este 2022 en Hora de Leer. Muchísimas gracias a ti. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto.